El latido del éter, la música que desafió el tiempo. Buenas noches, almas curiosas. ¿Han sentido alguna vez la resonancia de un recuerdo tan vívido que casi pueden tocarlo, que les susurra al oído desde el pasado? Existe un eco en el aire, una vibración sutil que nos une a instantes ya vividos, a emociones que creíamos desvanecidas en la corriente del tiempo. ¿Y si esa resonancia no fuera solo un eco, sino el latido de algo más grande, algo que trasciende lo material y se anida en los objetos que nos rodean? Hoy, en el rincón de las historias perdidas, los llevaré a un viaje a través del tiempo, siguiendo el rastro de un instrumento singular. Este objeto, forjado de luz estelar y madera de sueños, no solo tocaba melodías, sino que tejía el alma misma de quienes lo poseían. Conocido como el latido del éter, su historia es un anhelo constante por la conexión, una sinfonía de emociones que se negaron a morir. En los albores de un mundo aún joven, cuando las estrellas parecían más cercanas, existió un artesano llamado Elara, cuyas manos daban forma a la magia. Elara no era una simple carpintera. Ella era una tejedora de sueños, una susurradora de materiales, capaz de escuchar las canciones que la madera guardaba. Un día, una extraña madera, bañada en la luz de una aurora boreal, llegó a su taller. Su tacto era cálido y un suave zumbido emanaba de ella. Pasó noches enteras trabajando, guiada por una intuición ancestral, dando forma a un instrumento de cuerdas que no se parecía a ningún otro conocido. No tenía clavijas convencionales, ni un mástil común. Sus cuerdas eran finas hebras de luz, tensadas sobre una caja de resonancia con la forma de un corazón estilizado. Cuando Elara rozó por primera vez sus cuerdas, no hubo sonido, sino una vibración profunda, un eco que se extendió por su propio pecho. Fue entonces cuando comprendió. El latido del éter no producía música a través del aire, sino a través de la emoción, resonando directamente en el alma. El primer corazón al que el latido del éter cantó fue el de su creadora, Elara. Con cada melodía que imaginaba, el instrumento vibraba, manifestando sus sentimientos más íntimos. Cuando Elara sentía alegría, el instrumento irradiaba un calor dorado. Si la tristeza la embargaba, una luz azul pálido lo envolvía y una sensación de consuelo se extendía. No había oyentes externos, solo ella y la profunda conexión con su propia esencia, una ventana a su mundo interior que el latido le ofrecía. Con el tiempo, Elara compartió su secreto con un joven viajero, un poeta errante llamado Kael, que llegó a su aldea con el corazón cargado de anhelos. Kael, al tocar el instrumento, sintió un torbellino de emociones ajenas, las de Elara, y a la vez, las suyas propias amplificadas y clarificadas. Sus palabras, antes dispersas, hallaron una nueva armonía. El latido del éter se convirtió en su musa, su confidente, su puente hacia la comprensión mutua. Juntos, Elara y Kael crearon las primeras canciones del alma, melodías que no se escuchaban con los oídos, sino que se sentían en el pecho, uniendo sus espíritus. Su amor floreció bajo la influencia del latido, una conexión tan profunda que trascendía las palabras, expresada en las vibraciones etéreas del instrumento. Con el paso de los años, el latido del éter pasó de mano en mano como un legado silencioso, cada portador añadiendo una capa más a su resonancia emocional. Una anciana curandera lo usó para calmar el dolor de los afligidos, su mera presencia irradiando consuelo a través de las vibraciones del instrumento. Un guerrero, en la víspera de una batalla decisiva, lo sostuvo para encontrar la valentía en su corazón, sintiendo la fuerza de aquellos que lo habían precedido. Cada historia, cada sentimiento, cada suspiro de esperanza o lamento de pérdida se imbricaba en la esencia del latido, haciéndolo más potente. Si esta conexión invisible resuena en tu alma, te invito a reflexionar. ¿Qué objeto atesora los ecos de tus propias historias o de las de tus antepasados? Déjalo en los comentarios. En una era de grandes cambios, el latido del éter encontró su camino hacia una joven reina, cuyo reino estaba al borde de la desesperación, azotado por una plaga. La reina, desesperada, recurrió al instrumento. Al tocarlo, una ola de empatía la invadió, conectándola con el sufrimiento de su pueblo. Pero también sintió la esperanza, la resiliencia y el amor que aún latía en cada corazón. El latido le mostró no solo el dolor, sino la fuerza colectiva. Inspirada, la reina encontró la sabiduría para guiar a su gente. La plaga remitió y el reino floreció, recordando la lección de unidad que el latido había infundido. Durante siglos, el latido del éter se convirtió en un símbolo de liderazgo empático, un recordatorio de que la verdadera fuerza reside en la conexión con el pueblo. Pero el mundo cambió. Las eras de magia dieron paso a la razón, y el latido, cuya música era intangible,
comenzó a ser malinterpretado, su propósito olvidado. Fue guardado en una cripta antigua, considerado una reliquia curiosa, su poder latente, esperando el momento en que un corazón comprendiera su verdadero lenguaje. Las generaciones pasaron. El polvo cubrió su superficie y su historia se convirtió en una leyenda susurrada, una fantasía para los niños. Nadie sabía cómo hacerlo resonar, cómo despertar sus melodías silenciosas. Se creía que era solo un objeto bellamente tallado, sin función real. Pero el latido, en su letargo, seguía acumulando ecos. Las emociones del mundo, aunque no lo tocara, seguían encontrando un refugio en su éter. Cientos de años después, en una metrópolis vibrante donde la tecnología dominaba, una joven arqueóloga llamada Lena tropezó con un viejo diario. El diario, escrito en una lengua casi olvidada, contenía referencias a un instrumento que canta con el alma, el latido del éter. Lena, escéptica pero fascinada, se dedicó a descifrar los símbolos y los dibujos que acompañaban las crónicas del misterioso objeto. Su investigación la llevó a la misma cripta donde el latido había estado oculto. Allí, entre artefactos oxidados, lo encontró, cubierto por el velo del tiempo. El instrumento era más hermoso de lo que las descripciones sugerían. Su madera parecía respirar, y sus hebras luminosas brillaban débilmente en la oscuridad. Con manos temblorosas, Lena lo tomó. Sintió un cosquilleo en la piel, una extraña familiaridad, como si el objeto la hubiera estado esperando. Intentó tocarlo como había leído. Pero no hubo sonido, solo un murmullo distante en su mente, como un eco ahogado. La frustración la invadió. Lena pasó meses estudiando el latido, probando diferentes formas de interacción sin éxito. Sus colegas la consideraban una excéntrica, obsesionada con un juguete antiguo. Ella se negaba a rendirse. Sentía que había una verdad profunda encerrada en el instrumento, una historia esperando ser contada, un puente hacia el pasado. Una noche, agotada y al borde de la desesperación, Lena se sentó con el latido en su regazo. Su corazón estaba pesado por la soledad y la incomprensión. Cerró los ojos, no para buscar una melodía, sino para sentir su propia tristeza. Y en ese instante, una suave vibración emanó del instrumento. No era un sonido que se oyera, sino una ola de consuelo que la envolvió, una comprensión silenciosa de su pena, como si el latido la abrazara. Fue entonces cuando Lena comprendió la verdad. El latido del éter no respondía a la técnica, sino a la emoción pura, al sentimiento despojado de artificios. Al día siguiente, Lena llevó el latido a un pequeño concierto, un evento experimental donde artistas intentaban nuevas formas de expresión. Nerviosa subió al escenario. No había partitura, ni un plan, solo su corazón, abierto a lo que el instrumento quisiera revelar. Cerró los ojos y pensó en su abuela, cuyo amor incondicional había sido su mayor refugio y cuya ausencia aún le dolía profundamente. Las hebras del latido comenzaron a brillar intensamente, no con un color uniforme, sino con un caleidoscopio de tonalidades, cada una un matiz de amor y añoranza. El público, al principio confundido, pronto sintió la resonancia. No escuchaban música, pero sentían una oleada de nostalgia, de amor familiar, de recuerdos compartidos. Lágrimas brotaron en muchos ojos. Risas nostálgicas llenaron la sala. Cada persona conectaba con su propia memoria de amor y pérdida, amplificada por el latido. Lena, con los ojos aún cerrados, sentía la conexión, no solo con su abuela, sino con cada corazón en la sala. Era una sinfonía de almas orquestada por el instrumento. Cuando la resonancia se desvaneció, un silencio reverente llenó el espacio, un silencio cargado de emoción, de comprensión mutua. El latido del éter había vuelto a cantar, no con sonidos, sino con la verdad universal de la emoción humana, uniendo a extraños en un momento de pura conexión. Lena se convirtió en la guardiana del latido, no como una ejecutante, sino como una facilitadora, una puente entre el instrumento y los corazones del mundo. Viajó a lugares donde la desolación reinaba, donde la esperanza se desvanecía y con el latido despertaba la empatía y la resiliencia en las personas. En hospitales, el latido ofrecía consuelo. En reuniones comunitarias fomentaba la comprensión. En momentos de celebración, amplificaba la alegría colectiva. El latido del éter no era un instrumento de entretenimiento, sino de sanación, de conexión profunda, un espejo que reflejaba la esencia de la humanidad. Su historia nos enseña que las emociones, ya sean de gozo o de pena, son el verdadero lenguaje universal, capaz de trascender el tiempo y el espacio. Nos recuerda que, incluso en un mundo ruidoso, existe una melodía silenciosa que nos une a todos, un latido etéreo que nos invita a sentir, a recordar, a conectar. El latido del éter continúa su viaje, un guardián de la memoria, un eco de la verdad que reside en cada corazón,
esperando ser sentido, comprendido. Su legado es la prueba de que lo más valioso no es lo que se ve o se oye, sino lo que se siente, lo que perdura en el alma, desafiando cualquier olvido. Es una oda a la empatía, a la nostalgia que nos reconecta con nuestras raíces y al amor que, como las vibraciones del latido, nunca se extingue realmente. Nos invita a buscar esas resonancias en nuestras propias vidas, en los objetos que atesoramos, en los recuerdos que nos forman, en las personas que amamos, porque al final somos nosotros, con nuestros corazones abiertos, quienes damos vida a estas historias, quienes permitimos que su música siga resonando. El latido del éter es un recordatorio de que la verdadera magia no está en lo que es extraordinario, sino en la capacidad ordinaria de sentir profundamente. Nos muestra que incluso cuando el mundo parece caótico, hay una corriente subterránea de emoción y conexión que nos une a todos, sin importar las barreras. La historia del latido del éter es la historia de la humanidad misma, una sinfonía de sentimientos que se entrelazan a través de los siglos. Es una promesa de que mientras haya un corazón que sienta, habrá una resonancia, un eco que mantendrá vivas las más hermosas y profundas melodías. Así, el latido del éter sigue su camino, un faro de emoción en la noche del tiempo, invitándonos a escuchar la música de nuestra propia alma. Porque solo cuando nos permitimos sentir plenamente, cuando abrimos nuestros corazones, podemos escuchar la verdadera sinfonía del universo. Las melodías más poderosas no son las que se escuchan, sino las que se sienten, las que nos transforman, las que nos recuerdan quiénes somos y a dónde pertenecemos. El latido del éter es ese eco persistente, esa vibración que nos susurra que nunca estamos verdaderamente solos, que siempre estamos conectados. Nos enseña que cada objeto, cada lugar, cada persona puede ser un recipiente para una historia, para una emoción que espera ser descubierta y compartida. Y al compartir estas historias, no solo las preservamos, sino que las hacemos nuestras, las tejemos en el tapiz de nuestra propia existencia, enriqueciéndola. El latido del éter, un instrumento de otro tiempo, nos revela que el tiempo mismo es solo un velo, y que las emociones son eternas. Nos invita a mirar más allá de lo superficial, a buscar la esencia, la vibración que reside en el corazón de todo lo que existe, porque es en esa búsqueda, en esa escucha atenta del latido interior y exterior, donde encontramos la verdadera magia de la vida. Su historia es un recordatorio de que somos parte de algo mucho más grande, una red intrincada de sentimientos y experiencias que nos unen a través de las eras, y que cada uno de nosotros tiene la capacidad de ser un portador de ese latido, de esa música silenciosa que puede transformar el mundo. Un objeto, una leyenda, una verdad. El latido del éter nos ha mostrado el poder de la emoción pura, la fuerza de la conexión humana que desafía el paso del tiempo. Nos ha recordado que cada experiencia, cada suspiro, cada lágrima y cada risa se teje en el gran tapiz de la existencia, dejando una huella imborrable. En un mundo que a menudo nos empuja a olvidar, esta historia es un ancla, un recordatorio de la riqueza emocional que nos define como seres humanos. Nos invita a atesorar esos momentos, a reconocer el eco de las emociones en cada rincón de nuestra vida, a celebrar la profunda interconexión que compartimos. Porque al final, lo que verdaderamente perdura no son los sonidos que se desvanecen, sino las vibraciones del alma que el latido del éter nos ha ayudado a sentir. ¿Cuál es el eco más profundo que esta historia ha despertado en ti? Compártelo abajo en los comentarios. Queremos conocer tu perspectiva. Si este viaje ha tocado tu corazón y te ha hecho sentir la música de las almas, un me gusta, tu suscripción y la campanita activada asegurarán que el eco de nuestras historias siempre encuentre el camino hacia ustedes. Hasta la próxima.